Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver problemas de asignación de personal en distintos horarios o para un horario de trabajo. Este tipo de problemas los podemos encontrar en cualquier tipo de empresa, pero principalmente lo haremos en empresas que se dedican a servicio como restaurantes u hoteles. Este problema que tenemos aquí es bastante sencillo. Nos están pidiendo que identifiquemos cuál de las dos opciones, turnos de 4 horas o turnos quebrados en 8×2, es la más óptima desde el punto de vista de los costos. Para resolverlo, lo primero que tenemos que hacer es identificar las tablas con las que se calculan o se programan los horarios. Esta tabla consta de distintas partes. La primera parte son las columnas. En las columnas nosotros encontramos los horarios de los que está compuesta la jornada. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una jornada de las 8 hasta las 19 horas. Ahora, en las filas vamos a encontrar en la fila principal necesidades. Las necesidades es la cantidad de trabajadores que yo voy a requerir para cubrir con el trabajo. En la segunda fila tengo trabajadores que ingresan o ingreso de trabajadores, que es la cantidad de trabajadores que van a entrar en cada una de las horas para poder cubrir con las necesidades que tenemos. Estos ingresos pueden ser por inicio de turno o por regreso de descanso. En la tercera fila vamos a tener turnos terminados o trabajadores que terminan. En esto lo que nosotros encontramos es la cantidad de trabajadores que salen de la planta. Esto puede ser por descanso o también puede ser por una cuestión determinada de la jornada laboral. En la cuarta vamos a tener al personal asignado. El personal asignado es todo aquel personal que se encuentra dentro de las instalaciones de la planta pero que no propiamente está realizando un trabajo. La última fila tenemos trabajadores en funciones. Los trabajadores en funciones son todos aquellos trabajadores que se encuentran dentro de la planta pero que también están realizando una actividad relacionada con la producción o con la empresa. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar el proceso de 4 pasos. Es bastante sencillo. Esto se aplica con cualquier tipo de programación de horarios y funciona de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es programar entradas y salidas a la par. Las entradas se programan en la fila de ingresos de turnos o trabajadores que ingresan y lo hacemos verificando cuáles son las necesidades en ese horario. Por ejemplo, en el primer caso tenemos una necesidad de 2. Quiere decir que lo que vamos a tener que hacer es escribir un 2 en la parte de ingreso de trabajadores. Como estamos siguiendo el paso de programar entradas por salidas a la par, vamos a buscar 4 horas después la salida de los 2 trabajadores que ingresaron a las 8. Es decir, que a las 12 del mediodía ellos tienen programada su salida o su culminación de turno. Lo que sigue es poner cuántos trabajadores terminan. Por ser la primera hora pues es 0. Y después asignamos o registramos los trabajadores asignados. En este caso van a ser 2 trabajadores asignados. Más adelante voy a explicar cómo es que se realiza el cálculo, pero lo único que tenemos que hacer es una simple suma con una resta. Bien, lo último que hay que hacer para terminar esta columna es escribir la cantidad de colaboradores que tengo en funciones. Estos colaboradores en funciones van a ser exactamente los mismos que yo tengo en la fila de necesidades. Esto aplica para todas las tablas. Básicamente la fila en funciones nos sirve para corroborar o para recordar cuánto es el trabajo que se tiene que realizar y cuántos trabajadores son los que tenemos en planta trabajando. Bien, pasamos a la siguiente columna, la columna de las 9. En esta columna lo que nosotros vamos a hacer es registrar cuántos van a entrar. Necesito 3, tenía 2, entonces me hace falta exactamente 1. Entonces voy a programar el ingreso de un trabajador adicional a la planta. Hay que recordar el paso de programar entradas y salidas a la par, así que voy a buscar a qué hora se retira. En este caso es a la 1 de la tarde y registro su salida. Vuelvo a contar cuántos trabajadores tienen que salir, ninguno. Y cuántos tengo asignados, pues en este caso tengo 3, los 2 que ya tenía más el 1 que va ingresando menos 0 trabajadores que se retiraron. Me da un total de 3. Bien, ahora continuamos a la columna de las 10 de la mañana.
En esta columna vamos a hacer lo mismo. Estamos registrando aquí la cantidad de trabajadores que requiero. Tenía 3, necesito 5, así que van 2. Programamos y registramos cuántos van a salir. Hacemos otra vez la suma, serían los 3 más los 2 que entran menos los 0 que salen, nos da un total de 5. Listo. El proceso es bastante simple, se puede recorrer incluso la fórmula para poder identificar todos los resultados. Hay un proceso de hecho sencillo para resolver esto en Excel, que es verificar las filas de asignados y buscar la diferencia. Esta diferencia es el paso número 2. Cuando calculo el personal asignado, lo que estoy buscando en realidad es el periodo anterior más los trabajadores que ingresan menos los trabajadores que terminan, y ese resultado me lleva al paso 3. Tengo que verificar que el personal asignado todo el tiempo sea igual o mayor que lo que tengo en las necesidades. Si el número es igual o mayor, entonces estoy cumpliendo con la regla de asignación y la programación del personal está realizada adecuadamente. Aquí adelantamos un poco para irnos a la columna de las 12 del mediodía, que es una columna distinta a lo que hemos estado resolviendo. Necesitamos 8 y tenemos 8 personas asignadas. Sin embargo, ya van a salir los 2 que ingresaron en el turno de las 8 de la mañana. Eso quiere decir que tengo en realidad 6, por lo que voy a requerir 2 colaboradores más para poder cubrir la necesidad de 8, y lo podemos comprobar con las personas que tenemos asignadas. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer para todas las demás columnas, recordando siempre que todo aquel ingreso que programemos tiene que ser programada su salida siempre a la par. Bien, voy a adelantar un poco el video para que se pueda ver la diferencia. Aquí tenemos la tabla todavía sin resolver. Lo que va a pasar es que voy a recorrer la fórmula y voy a empezar a resolver de tal manera que la tabla del turno de 4 horas quede completamente resuelta. Bien, ese es el resultado de la tabla del turno de 4 horas. Ahora vamos a realizar lo mismo, pero lo vamos a hacer con el turno quebrado de 8×2. Si 8×2 quiere decir que el turno completo dura 8 horas con 2 horas de descanso en medio. Entonces los trabajadores van a hacer jornadas de 4 horas, descansan 2 y regresan para terminar su jornada de 4 horas adicionales. Aquí estamos adelantando la automatización de la fórmula para poder resolverlo a través de Excel. Hay que recordar que si es a mano, pues hay que hacer los cálculos con sumo cuidado y siempre procurar llevar un registro o el seguimiento del personal que está entrando y que va saliendo. Y por ejemplo a las 8 de la mañana nuevamente entran 2 porque tenemos una necesidad de 2, pero lo que sigue es programar sus descansos y programar su reingreso y su salida. Entonces lo que vamos a hacer es determinar en qué parte va a ir. En este caso son 4 horas después, a las 12 tiene que salir, 2 horas después, es decir a las 2 reingresa, y 4 horas más tarde tiene que volver a retirarse, en este caso porque ya terminó su jornada del día. Bien, este mismo procedimiento se tiene que replicar en todos los casos. Es bien importante que las asignaciones, sobre todo en los turnos quebrados, se les dé el seguimiento puntual. Cada colaborador que entra debe de recibir su registro o programarse su salida. De lo contrario vamos a tener problema al momento de solucionar la programación. Lo mismo hacemos en el segundo caso. Necesita una persona, registramos su salida al descanso, su reingreso por el descanso y su salida de la jornada laboral. Pueden notar que solamente llegamos hasta las 19 horas, así que pasadas las 19 horas ya no habrá más programación. Es decir, que todos los colaboradores que entren después de ese horario pues saldrán puntualmente a las 20 horas
con el resto de sus compañeros independientemente de cuál haya sido su trabajo, así que no se les registra sus horas. Ahora, para la columna de las 10 vamos a requerir que entren 2 personas más. Hacemos sus programaciones de entradas y de descansos, y lo que les explicaba, no hay otro espacio donde trabajarlo, así que no se hace su registro y suponemos que va a salir a las 20 horas. Seguimos con la siguiente columna, la de las 11, tenía 5, voy a requerir en este caso 3. Y voy a realizar la programación de la misma manera. Voy a asegurarme de que las sumas estén hechas, es decir, que el paso del 1 al 2, asignar las programaciones y después sumar la cantidad de colaboradores asignados que tengo en ese horario se lleven a cabo adecuadamente, y posteriormente voy a revisar que los asignados y las necesidades sean iguales. Bien, en este caso, cuando llegamos a la columna de las 15 horas, podemos identificar un fenómeno un tanto extraño. Yo necesito más personal, pero lo que tengo actualmente no me cubre las necesidades que tengo, así que necesito traer 3 personas adicionales. No obstante, ya van a ingresar una. Entonces lo que tengo que hacer es adicionarle a esa persona las otras 3 que voy a requerir, ¿sí? Lamentablemente en Excel no es posible que yo haga la anotación como tal y que se note, así que vamos a poner solamente 4. Pero esto se hace efectivamente porque la persona que ingresó a las 9 de la mañana reingresó de su descanso a las 15 horas. Así que tengo que tomarle en cuenta más aparte las necesidades. Por eso estamos poniendo el número 4 ahí. Bien, por último lo que tenemos que hacer es identificar pues cuál es la opción más viable. Ya tenemos las 2 tablas resueltas, así que vamos a tomar en cuenta cuántos colaboradores necesitamos para poder cubrir el horario. Vamos a sumar todo lo que se encuentra en la fila de ingreso de trabajadores o trabajadores que ingresan, y una vez que tenemos la cantidad, que en este caso nos dan 19, vamos a multiplicarlo por el salario que nos está indicando el problema, que son 225 pesos. Este resultado que se encuentra en pesos va a ser nuestro punto comparativo. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo para la tabla de los turnos quebrados. Bien, la solución entonces de los turnos de 4 horas tiene un costo de apenas por encima de los 4,000 pesos. Para el segundo caso vamos a realizar un proceso bastante similar, solamente que hay que tomar una ligera consideración. Cuando yo tomo los datos de los trabajadores que ingresan, estoy contando 2 veces a algunos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay varios trabajadores que lograron cubrir su jornada completa, y eso implica que hayan salido y reingresado a la empresa una vez. Si no tomo en cuenta esto, voy a obtener un número mayor al necesario, como en este caso que tengo un 23. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues restar, identificar primero los trabajadores que repitieron turno o que reingresaron a la planta, y restarlos de los que del total de personal que se encuentra en la fila de ingreso de trabajadores. Esta operación es bastante simple, pero es muy importante hacerla, porque si la omitimos vamos a obtener, de hecho vamos a obtener un resultado completamente erróneo. Entonces identificamos a los colaboradores. Tenemos que los que ingresaron durante las primeras 4 horas lograron disfrutar del descanso, ¿sí? Entonces vamos a tomar a todos los colaboradores que entraron de las 8 de la mañana, y lo vamos a hacer hasta las 12 del mediodía. Hasta ahí logran reingresar al menos una sola vez, y vamos a hacer la suma adecuadamente para poder restarlo de nuestro total de 23 personas.
Una vez sumado, vamos a hacer las restas y vamos a multiplicar por el sueldo, que es de 450 pesos. Hay que recordar que aquí se nos está solicitando que paguemos las jornadas completas. De cualquier manera, el resultado nos da por encima de los 5,000, lo que hace a la primera solución la solución más óptima. Ese sería nuestro resultado.